Los periodistas. Los periodistas. Entramos antes, si entramos después porque entramos Bueno, ya estamos empezando el programa, ya se acabó el cotorreo, la tertulia, todo el rollo. Ya. Saludo a la mesa esta mañana, este mediodía, esta noche, pues ya no sé a la hora que nos escuchan, don José Manuel Rodoreda y Arta Sánchez, que por cierto, Buenos días. lleva una semana de festejos. Sí, es. Una semana difícil. Pero con nosotros no, ¿eh? Lleva bueno, es que tú no fuiste requerida, pero lleva una semana de ¡Ah! Bueno, supongo que solamente fue a los de la generación. Sí, claro, por supuesto, los de la generación. No, bueno, lo hicimos de manera privada en el chat del grupo, pero bueno, públicamente pues también una gran bendición. Seguramente has recibido muchas bendiciones a lo largo de tu vida y una más muy grande ahora, ¿no? Llegar a ese nivel de edad y con buena salud, eso es todavía mejor, José Manuel, felicidades. Doctora Claudia Muchas Ramón gracias. Pérez y el doctor Luis Ignacio Alvezú, y no sé si se conectarán los demás. Los politólogos, vamos a ver si se conectan los politólogos o andan de vacaciones o se fueron a vivir a España. Ya todo el mundo se está yendo a vivir a España, hombre. La A ver, tiranía ahí va a van acabar. los temas que les propongo. La Todavía, tiranía, Lorenzo la tiranía va a Córdoba acabar en Madrid. estuvo en Puebla y advirtió que la reforma electoral de Sheinbaum debilita la democracia. Dijo Lorenzo Córdoba que la propuesta de Morena se diseña con piezas que buscan desmontar cuatro ejes democráticos que han regido la vida política mexicana desde hace 3 décadas y los enlistó: la independencia y autonomía de los órganos electorales, las condiciones que permitan la expresión del voto libre, las condiciones de equidad en la competencia y la representación del pluralismo. Esto lo señala Lorenzo Córdoba en su visita por Puebla. El envío de 26 narcotraficantes mexicanos a los Estados Unidos, el aumento de las operaciones militares con drones en territorio mexicano, el mensaje del presidente Donald Trump envalentonado de que México y Canadá están haciendo lo que él quiere, y el rechazo de la presidenta Sheinbaum a esa premisa trumpista. En la aldea, ningún familiar de apellido Armenta o Mier podrá aspirar a un cargo de elección popular. No te estés riendo, José Manuel. En 2027 o en 2030 revira el gobernador Alejandro Armenta tras advertir que el nepotismo está cancelado en la vida política del país, por lo menos en las próximas elecciones. Esto lo dijo en una gira por San José, Chiapas, donde sostuvo que ningún familiar de apellido Armenta o Mier podrá participar en la contienda del 27 ni en la del 30. Es muy claro, el nepotismo está cancelado por lo menos en 2027 y en 2030. Ningún familiar Mier, ningún familiar Armenta puede participar en procesos electorales. Ellos aprobaron las leyes, dijo el gobernador de Puebla. El diario ABC reveló el sábado que la señora Beatriz Gutiérrez Müller, de López Obrador, creo que así es como se dice correctamente cuando alguien está casado por lo civil, ¿verdad? Sí. Se va a vivir a La Moraleja. No sé si ustedes hayan pasado por ahí, si conozcan La Moraleja. Yo he ido un par de veces. Ahí vive gente muy importante, sobre todo viven políticos, algunos empresarios connotados, artistas también. Por ahí vivió hace muchos años el futbolista mexicano Hugo Sánchez. Y el diario ABC, en su edición del día sábado, dio a conocer este asunto. Y luego publicó un artículo de opinión, o de perfil, como le llaman. Dice: Beatriz, se los pongo porque es interesante el enfoque que le da el ABC. Beatriz Gutiérrez Müller, sin rima con Sheinbaum. Su mala relación con la presidenta, con los hijos de su marido y su mudanza española la meten en la batalla política en su país. Es una crónica de Milton Merlo, que es el corresponsal del ABC en México. En fin, yo pongo esos temas. Ustedes opinen, digan, hagan, callen para siempre. No, pues yo creo que
son los temas de la semana, estoy revisando, pero creo que son de las cosas relevantes, ¿no? El envío de los narcos y lo de Beatriz Gutiérrez, que por la repercusión que tuvo en España, ¿no? Sobre todo. Yo en México no vi notas en general, Sí, pero como no, Aristegui Noticias lo ok, publicó y algunos medios le han dado también cobertura, el Reforma, pero el que arrancó con el asunto es el ABC en sí, España. sí, a eso me refiero, ¿no? Como que arranca ya. Y bueno, pues no sé por dónde quieran empezar, los temas son muy interesantes, O sea, ¿no tienes ningún otro tema diferente a lo que acabo de decir? ¿no? Yo No. traía el de los narcos y lo Ok, de ok. reforma Entonces, electoral. pasamos a la siguiente ventanilla. ¿Alguien tiene algunos otros temas? Oye, yo mencionaba antes del programa que no tengo gran conocimiento, es más, apenas estoy enterándome de lo que es la inteligencia artificial. Y como todo, ¿no? Tiene sus pros, sus contras y sobre todo el uso que se le dé. Entonces sí me preocupa eso, porque Ujú. además no me he topado, o no lo sé, a lo mejor sí existe, cierta reglamentación para quien use bien o mal, pues, para el uso, vamos a decir así, de la inteligencia artificial. Me preocupó bastante bueno, los dos artículos que tú pusiste acá y la conferencia en la que estuve. Sobre todo en la conferencia que se puso un poco más a sobre qué era y para qué servía, etcétera. Me preocupó mucho el que no tuvimos aquí en Puebla un escándalo y a nivel nacional, casi casi internacional, la famosa ley del ciberacoso. Y de esto no recuerdo haber visto que el ciberacoso ocupara o se definiera o se dirigiera precisamente a lo que es el uso de la inteligencia artificial. Entonces, aviso desde ahorita, apenas estoy enterándome de lo que es la inteligencia artificial y la verdad me quedé espantado, porque puede ser un gran instrumento o puede ser una pavorosa arma. Es cuanto. Doctor, Muy bien, bueno, yo quisiera tocar dos temas. Uno está relacionado con el que señalaste de Trump, que es simplemente al caso de Trump agregar un poco la reunión que tuvo en Alaska con Putin, ¿no? Que finalmente creo que podemos tocar ese tema si lo quieren así junto las dos cosas. Me gusta el de la inteligencia artificial que acaba de señalar ahorita Pepe. Y uno más que yo quisiera agregar es que el 15 de este mes, y más que nada por la fecha por los años que se cumplieron 60 años del concierto de los Beatles en el Shea Stadium. claro, los 60 años en el estadio de Nueva York, En el Shea Stadium, el de los Mets. Bueno, ya no existe, pero 55,000 espectadores, ¿no? 55,000 espectadores Fue algo único en su momento. y la entrada de Ed Sullivan, ¿no? Que es impresionante, ¿no? Que dice, bueno, un honor para este país, condecorados por la reina y amados de América, con ustedes los Beatles, ¿no? O sea, eso me parece interesante. Es el primer concierto de esa magnitud, tuvo muchos problemas, entonces si quieren algún detalle, pues ahorita comentamos, ¿no? Pero esos serían mis temas para ver. Muy bien, pues ustedes dirán. Pues podemos seguir con el que hablaron de Trump digo, hace un momento o con el de inteligencia artificial que estaba señalando Pepe, ¿no? Creo que pueden ser buenos. Bueno, si No quieren sé, empezamos con inteligencia artificial, que es uno de los que menos hemos tocado o no hemos tocado aquí, ¿no? ¿Y, y qué es la inteligencia artificial? José sí, Manuel. sí, si quieres tratar de explicar un poco. Estuve en la conferencia donde precisamente presentaron este libro, Inteligencia Artificial y Gestión Pública.
Y la verdad, prácticamente se habló más de inteligencia artificial que de gestión pública. Pero lo que salió ahí fue de las cosas que más me impresionó. O sea, uno, vuelvo a decir lo que dije al principio, que puede ser un gran instrumento para poder eh, adelantar y conseguir buenas cosas, o sea, investigaciones, etcétera, etcétera. O puede ser un arma brutal para acabar con la gente. Y eso me voy a referir un poco a los dos artículos que nos pasó Jesús Manuel, que es donde precisamente se utilizan fotos para, si está vestida la desvisten, si está acostada la acuestan, si está moviéndose la mueven, etcétera, etcétera, a mucha gente. Y eso sí está peligrosísimo, ¿no? Porque pues a mí no me gustaría que de repente aparecer ahí en redes sociales en bikini, por decir así, ¿no? Pero lo que más me preocupó fue el uso de juventud que está utilizando la inteligencia artificial. Y se mencionaron dos casos ahí de muchachos de menos de 15 años que prácticamente su vida la están dirigiendo con lo que dice inteligencia artificial. Y dije, ay, espérame tantito, ¿cómo está esto, no? O sea, ¿qué voy a estudiar? Lo que me diga inteligencia artificial. ¿Con quién voy a salir? Con quien me diga inteligencia artificial. ¿Qué estás metiendo muchas cosas tú? Lo que está sucediendo. Estoy Sí, sí, ilustrando lo las que estás cosas que están diciendo. haciendo. Yo soy un Sí, sí, profesional. sí. No, Además, no, o sea, las tomas del Shia estuvieron magníficas, ¿eh? Está muy bien. no, o sea, a lo que me refiero es a estas cosas, pero me preocupa esto si se logra saber quién fue el que lo puso, pues se le debe de castigar, cosa que no se vio para nada en la ley del ciberacoso que tanto escándalo armó. Pero el manejo que los jóvenes o juventud pequeña está utilizando de la inteligencia artificial, porque dieron el caso de dos gentes familiares de persona que estaba ahí, o sea, no era invento, de que estaban empezando y preocupadísimos la gente, ¿por qué? Porque, bueno, yo ya no sirvo de nada en mi casa, ¿no? Antes era a lo mejor yo o mi mujer o mi tía o mi primo mayor el que servía un poco para decir qué es lo que puedes hacer o no. O el asesor de estudios que te puede decir, mira, tienes cualidades para esto, para esto, para esto, para ver qué vas a estudiar. Y ahora es una maquinita Ahora, que te dice eh, qué hacer. se brincó aquí un TikTok. ¿Ah? Entonces, eso es lo que me preocupa, ¿no? O sea, si ya desde esa edad va a definir tu vida. O sea, yo entiendo que un profesionista, un ingeniero, utilice para hacer cálculos rápidos o para sacar planos rápidos o para ir cosas de esas, utilice la inteligencia artificial. Lo entiendo para ver, oye, qué me conviene más del mercado, a dónde me voy a dedicar, etcétera. Perfecto. Pero quien lo usa para mal, lo puede usar para muchas cosas mal, ya puso aquí Jesús Manuel, pero sobre todo la juventud. A mí me costó mucho trabajo definir qué quise ser y a la mera hora, como digo, soy un abogado, soy un título sin abogado, ¿no? Pero sí, Claudia. Bueno, esto yo creo que como muchos desafíos que ha habido a lo largo de la vida, ¿no? Sin embargo, ciertamente las redes y esto viene a ser más complejo el asunto. En la academia nosotros, bueno, pues nos encontramos con esto. De hecho, en la universidad empezamos a tomar cursos. Yo me he buscado cursos y ciertamente, ¿no? Tiene que ver con lo que decíamos de cuál es el uso que se le puede dar. Si hay muchas ventajas al utilizarlo, pero también hay que saberlo utilizar.
¿Por qué razón? Porque no toda la información que de repente recupera para dar respuesta a una pregunta nos permite en un momento dado tener información verídica. Y ese ha sido uno de los problemas. Y el otro, que obviamente no está minando ciertas habilidades, ciertas capacidades. Y hay estudios muy serios de cómo la inteligencia artificial está afectando competencias como el razonamiento, el pensamiento crítico. ¿Sí? Se están perdiendo estas habilidades. Y esto ha llevado pues a un replanteamiento y de cómo lo podemos hacer mejor. Sin embargo, sí, es riesgoso, ¿no? Ya hay casos de personas que se han envenenado o que han tenido problemas serios de salud, casi hasta a morir, por la cuestión de que consumen una serie de alimentos que afectan el organismo. Pero también hay otro problema, ¿no? Que es pues de los chicos que han llegado al suicidio por seguir la inteligencia, los consejos de la IA, lo mismo que personas que han perdido su patrimonio por las inversiones que en un momento dado han hecho, ¿no? Entonces, es, si me lo permiten, me parece que es un poco alguien lo relaciona así como cuando se empezó a usar la dinamita. La dinamita te puede ayudar a abrir caminos, ¿sí? Cerros y demás, pero también si tú la utilizas para volar un edificio, pues obviamente tiene una connotación sumamente negativa. Y ahí el problema me parece tiene que ver también con los usos que nosotros le demos y con los valores que imperan en el mundo actualmente, que es lo que se ha diluido. Y lo hablábamos lo ponía yo de ejemplo con los partidos políticos. Los partidos políticos se modificaron y eso está documentado. ¿Por qué? Porque los hábitos de consumo de las sociedades cambiaron, ¿sí? Y nosotros hemos tenido a lo largo del tiempo eh, bueno, hemos visto la evolución de los partidos políticos. Hoy vemos la evolución de la sociedad, de los hábitos de consumo, y hoy vemos también es cómo irrumpe la IA en la vida cotidiana. Y me parece que tiene que ver con esto que hemos discutido desde diferentes aristas en el programa, ¿no? Con los usos éticos, con lo que la persona es, y ahí está el problema, Ese es el tema central de todo. ¿sí? Que La dónde está la identidad. ética de quienes utilizan la herramienta de la inteligencia artificial para hacer negocios o para hacer propuestas positivas o para estudiar o para analizar temas. ¿Dónde está el vector de la ética? Ahí Así es un es. asunto indiscutible. Todo lo demás, como el cine, como la televisión, como la radio, como los medios periodísticos, como las armas, como la pólvora, son inventos de la inteligencia del hombre. Hasta ahora la inteligencia del hombre ha sido la causante de la creación de todas estas cosas. El tema es cuando, y José Manuel yo creo que toca el tema para mí central de este asunto, es cuando mentes, personas que no tienen todavía formado su criterio, creen más en el consejo de la inteligencia artificial que Ujú. en la consecuencia del razonamiento a través de la lógica, a través del proceso de la generación de las ideas, de la moral, de las buenas costumbres, de la ideología, de la religión, si ustedes quieren poner también el asunto, de la espiritualidad. O sea, eh, dentro de muy poco inventarán por ahí alguna cosa que sea un confesionario de inteligencia Ujú. artificial, ¿no? Por señalar algo, vamos. Ya está Pepe Ojeda. Ujú. Bien, estamos hablando de la inteligencia artificial y los problemas que genera entre los jóvenes que toman decisiones consultándola para ver estudian o con qué mujer salen o cosas por el estilo. Y además, pues todos los temas que ya pusimos que no los vamos a repetir. Privilegio de los que llegan Bien. temprano. Adelante, Bueno, doctor. yo quisiera comentar. Ah, perdón. No, No, vas, Pepe, no. Adelante, adelante. doctor. Pepe, por favor.
Pero, bueno, para no cortarte tu idea, doctor, pero seguramente muchos de los temas que ya abordaron, que son bastante relevantes, eh, tienen que ver con, otra vez, de nueva cuenta, lo platicamos o lo hemos platicado en otros momentos, y las últimas semanas ha sido parte también de la discusión. Una de las cosas que comentamos durante los 6 años de Andrés Manuel López Obrador, y decía José Manuel, ¿por qué otra vez vamos a hablar de Andrés Manuel López Obrador? Y prácticamente todos los programas, casi sin excepción, hablábamos algo de Andrés Manuel López Obrador. Con Claudia Sheinbaum ha sido un poco diferente en estos 10 meses casi que lleva de presidenta. Han sido diferentes en la lógica de que no necesariamente la presidenta acapara la agenda nacional, no necesariamente. Pero sin embargo, cuando vemos sus niveles de aprobación, pues es impresionante los niveles de aprobación que tiene la presidenta. Ahí es el comentario inicial que quiero hacer, donde a pesar de que no es nuestro tema central en la mayoría de los programas, a pesar de que no todos los programas sacamos a la presidenta Claudia Sheinbaum, siempre sale la presidenta. Y esto es interesante a partir de lo que se ha derivado de las últimas datos duros, pero también de lo que está representando lo que pasó esta semana con el crecimiento, o más bien con que 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Esto causó revuelo en todos los medios, no hubo un medio que no refiriera el tema, todos los medios lo refirieron, muchos opinadores, como dijera Andrés Manuel, muchos opinadores críticos de, del sistema, críticos de Andrés Manuel, todos ellos de manera síncrona, ¿sí? Hablaron del tema y tuvieron que referirse de que había sido un gran logro, ¿sí? Eh, Le quitamos el gran, que había sido un logro. Muchos de ellos dijeron que era un logro y otros más dijeron que era un gran logro. Escuchar a a Denise era impresionante, es decir, cuántas veces todo lo que pasaba, todo lo criticaba, ahora académica y respetada del ITAM, tuvo que aceptar precisamente lo que sucedió en el anterior sexenio y que el beneficio de la duda de que si había sido buen presidente o no había sido buen presidente, todos referían que los indicadores no eran los que se supone que debe de haber tenido un país cuando terminara un presidente. Incluso salió a relucir el presidente Ernesto Zedillo con algunos discursos que dio justo antes de la elección y que lo revivieron para pegarle al régimen y para pegarle a Andrés Manuel López Obrador, pero para pegarle al modelo económico que ha establecido eh, eh, o que estableció Andrés Manuel López Obrador y que ha seguido encauzando Claudia Sheinbaum, y le fue como en feria cuando se compara lo que dijo hace poquito más de un año eh, con lo que se estableció esta semana. Eso me parece que también es muy relevante. Y finalmente, mi comentario va hacia lo que aconteció en Alaska. Me parece que también sí es Mm, bastante representativo este encuentro. Y pues se derrumba todos estos mitos, leyendas de lo que representan los dos países más importantes o de los dos países más importantes, porque también el poderío de China ya hace necesaria su participación, pero sin embargo lo interesante es que un personaje como Vladimir Putin pues marca agenda, se pone al nivel de Donald Trump
pero por momentos se pone por encima de Donald Trump. Donald Trump quiere eh, generar todo un escenario de, de percepción de que es Estados Unidos el país hegemónico, sí, que lo fue sí, pero que ahora es el país hegemónico, pero no convence, no termina de convencer porque tiene ahí un personaje que sabe usar, sabe manejar los medios, sabe manejar los momentos, tiene chispa, tiene vigor, sí, muchas de las cosas que le falta precisamente a Donald A Trump. ver, fíjate que ahora sí de tus temas y nuestros temas hay una enorme diferencia. Este, yo puse como arranque la presencia de Lorenzo Córdoba en Puebla, invitado por el PAN, creo. Aquí nos haría falta Beto Aguilar, donde dice que la reforma electoral de Sheinbaum debilita la democracia y habla de 4 pilares que están siendo condicionados. Puse el envío de los 26 narcotraficantes mexicanos a los Estados Unidos, el aumento de las operaciones militares con drones en territorio mexicano, la declaración del gobernador de que ningún familiar de apellido Armenta o Mier podrá aspirar a un cargo de elección popular, por lo menos en 2027 y en 2030. Me guardé 2 temas para ver si alguien los sacaba, pero ya me di cuenta que no. Uno de ellos es la licencia que solicita sin goce de sueldo el jefe de gabinete, asesores o como un cargo muy importante de la aldea de José Luis García Parra, y dice en un tuit, se hace público: respecto a mi viaje personal informo que solicité formalmente licencia sin goce de sueldo del 13 al 15 y del 18 al 20 de agosto. Mis viajes y eventos personales se realizan siempre fuera del horario laboral y con recursos propios. Mi compromiso laboral se mantiene intacto. Fue a celebrar a Disneylandia. Ahí está la Niños, foto con la cantante Belinda, que tiene una relación. Este video fue creado con inteligencia artificial. Hola, José Manuel, ¿qué hiciste? Estás Son los, metiendo, chan- estás son los metiendo chaneques, inteligencia artificial en el programa, cabrón. son los chaneques contra la ¿Qué inteligencia es artificial. eso? Bueno, y luego otro asunto que ya me di cuenta que de veras tenemos problemas aquí con estos temas es la aparición el viernes de un portal que denuncia a los políticos en sus relaciones con el narco. Se llama Narcopolíticos. Lo dirige Luis Chaparro y Óscar Valderas. Vienen los criterios de la metodología, de una serie de cosas, y vienen los reportes de los narcopolíticos. Hernán Bermúdez Requena, Silvano Aureoles, Tomás Yarrington, Genaro García Luna, Anabel Ávila, Edgar Beitia, Julio César Godoy Toscano, Mario Marín Torres, Tania Contreras, Rubén Rocha Moya, Ricardo Gallardo Cardona. A mí me interesó este. Se le relaciona con el cártel de los Beltrán Leiva. Viene el asunto de Lidia Cacho, por supuesto, y viene su relación con uno de los operadores de Beltrán Leiva, Ismael Coronel Sicarios, quien hizo este asunto de los búfalos de agua. Se acordarán de este tema, que por ahí hay algunos funcionarios, ahora en la 4T, que formaron parte de este asunto de los búfalos de agua. La investigación es muy interesante porque se habla del tema de los helicópteros y los aviones. Se acordarán ustedes que hay 2 accidentes claves en los últimos años en Puebla involucrados con helicópteros y aviones, ¿correcto? Y se habla de la empresa Servicios Aéreos Milenio, constituida con recursos públicos de la administración de Mario Marín. Además, 10 gobiernos priistas, incluyendo al de Puebla, constituían las principales clientes de Servicios Aéreos Milenio, entre otros el del gobernador de Querétaro, Joaquín Hendrix. Todo esto se desprende de las revelaciones que hizo Darío López Fernández cuando fue detenido en el aeropuerto de Miami. ¿Se acuerdan de esa nota roja? Darío López Fernández, hijo, ya saben ustedes de quién, y ya saben ustedes de su mamá.
no me meto en más temas. Hablan de los helicópteros, de la relación de los Beltrán Leiva, de Hernández y de López Fernández, etcétera, de López Zavala, que en el momento ya casi era el candidato al gobierno del estado. Y nada más les pongo un caso. Está bueno el artículo, lo subí, pero ya vi que nadie se interesó en el tema. El helicóptero que cayó el 6 de enero en la Sierra Norte de Puebla, donde venían las esposas de conocidos personajes del mundo financiero, del político del social, la esposa de Mario Montero, la esposa de Luis Ángel Casas, la esposa de Pereira, etcétera. ¿Sí se acuerdan? Ese Sí. helicóptero acababa de recibir el mantenimiento precisamente de la empresa que fue constituida en ese gobierno para darle el mantenimiento a los helicópteros y a todas las cosas que tengan que ver con puentes aéreos y demás. ¿Quién era el dueño o el principal accionista? No En el tengo idea. artículo lo dice, en el artículo lo dice. Yo lo escribí hace muchos años. Ricardo Ursúa, que fue senador, que fue diputado, priista. Ya, ¿para qué les digo? A ver, otros temas, porque ya vi que mis temas no les interesan, ¿no? Y todo el mundo se queda callado, no. Pues Bueno, es se que va ya con lo nos del... hicimos Dios bolas. mío. Yo ya me No, hice a ver, bolas. nada más sobre lo que decía, me quedé pensando en lo que decía el doctor Ojeda, y ciertamente, ¿no? Las cifras dan por resultado, sobre todo que en el último año de gobierno disminuyó considerablemente el número de pobres y el número de mexicanos en pobreza extrema, que es otro de los indicadores. Pero se me hace muy interesante porque esta es la primera vez que sale la medición después de desaparecido el Coneval, es decir, cuando la información, el Coneval desaparece, esto es absorbido por el propio gobierno y entonces se dan a conocer estas cifras, ¿no? Y creo bueno, es bueno en el sentido de que hay menos mexicanos pobres. Aquí me parece que el dato sería interesante cruzarlo con la generación de empleo. Es decir, si esta disminución de la pobreza está relacionada con el empleo formal, sobre todo el que está relacionado o el que se anota en el IMSS, ¿sí? Que eso es lo interesante, porque si no, tiene que ver más bien con el empleo informal. Y dos, si está relacionado precisamente con las transferencias de recursos a través de los programas sociales. ¿Por qué razón? Porque si no, en el momento en que el dinero se vaya acabando, bueno, pues estos mexicanos, al no estar sujetos a empleo, pues van a volver a caer en la pobreza, ¿no? Es lo que yo diría, habría que analizar estos datos. De entrada, el dato me parece interesante, me parece bueno, positivo, pero yo lo relacionaría con estos elementos. Yo, si me permites, por alusiones personales, sí, hay que reconocer que precisamente la pobreza, pues, la gente menos disminuyó. Es un dato que está fijo, pero hay que ver también todo lo que trae, no nomás eso. Voy a dar aquí 3 datos que me llamaron la atención a mí de un documento que salió precisamente indicadores de la pobreza multidimensional, el cuadro 1, que dice población en situación de pobreza. Y nos vamos al 18 o al 16, en los años 18 y 16, pues ya es distinto, porque en esa época estaba el 43%, el 41%, en 2020 ya era el 43%, 2022 era el 36%, 2024 el 29%, 2016 se fue hasta el 51%, 18 51.9%, 20 55, 22 46 y 24 termina en 38. O
sea, es una cosa que ha tenido una subida y bajada. Y sí, yo, algunas gentes que saben de esto, leí que era precisamente lo que había ayudado para esto, para tener este resultado, era todo lo que era bienestar. O sea, el recurso directo que le está llegando a la gente. Esa era la causa por la cual esto de población, de situación de pobreza en la población subió. Subió en comparación al año 22. Bueno, no, subió. Digo, bajó en relación al año 22, que es lo que mencionan. Pero pues vamos al 22, está en 46, etcétera. Pero si nos vamos a otros que son indicadores de carencia social, pues ahí han variado, porque nos vamos al inicio de 2018 y en carencia de por acceso a los servicios de salud era el porcentaje era el 16% y ahorita es el 34%. Nos vamos a carencia de por acoso de por acceso a la seguridad social, nos vamos de 53 a 48, también bajó. O sea que los pobres disminuyeron porque los más pobres se murieron. No, es que No, son porque dos cosas que se miren distintas, sí, así entiendo pero yo. para los que no sabemos de eso, ni de economía, ni de esas cosas, Yo lo que entiendo tú es, dices, hay, uno hay, es hay menos pobres, pero hay más problemas. O sea, los pobres pobres se murieron. exactamente, exactamente. O sea, sí tiene más dinero la gente, disminuyó, pues sí, no hay que olvidar todo lo que beneficios que está entregando el proyecto Bienestar. Claro. Apoyos a adultos mayores, apoyos a señoras, apoyos a estudiantes que no han conseguido trabajo, apoyos a gente que está estudiando secundaria, apoyos está estudiando gente primaria, eso. Sí, es eso, y de ahí, por esa razón, y los mismos analistas lo dicen, eso es por lo que disminuyó la pobreza. Pero las carencias que esa misma gente está teniendo, pues se han ido hasta arriba también. O sea, una cosa es que disminuya la gente porque tiene recursos en la bolsa, y otra cosa es que las otras cosas como es salud, pues se fue para abajo. Y entonces yo diría, bueno, pues precisamente qué bueno que les dieron más dinero, porque así ya pueden ir a médicos, a Yo farmacias lo que para que veo los es médicos que les atiendan, para que puedan comprar medicinas ahí, porque no hay medicinas en el las sector farmacias salud. están llenas. Las farmacias Sí, están llenas. Hay muchas farmacias. Se abren sí, farmacias por sí. todas partes y todo el mundo paga con la tarjeta del bienestar. Y por eso, no, pero mi Yo lo observación, que veo, dado que estoy, como fui mencionado, mi observación es, hay que ver y analizar todo Está bien. completo, A no ver, más el Ojeda, primer ¿querías ritmo. decir algo? sí, yo En lo lo que que voy veo a así, abrir, pero sí, luego me pido tus comentarios. no, nada más rápido. Mi comentario es muy sencillo. Eh, la verdad que entender esto no es nada complejo, ¿sí? Cuando tenemos información. Si no tenemos información, pues desde luego es difícil entender. Entender lo que es la pobreza multidimensional es entender cómo México utilizó la pobreza durante décadas para dividir la pobreza. Es decir, ya no solamente eres pobre, sino hay varios tipos de pobres. Cuando en el mundo solamente hay un criterio, tienes dinero o no tienes dinero, tienes ingreso o no tienes ingreso, ¿sí? Sí. Sí, todo lo demás es interesantísimo porque fue parte justamente de el modelo de poder darle diferentes tratamientos a la pobreza en México. Siguiente tema. Me parece que nos podemos confundir utilizando fuentes de tercera, de cuarta mano. Hay que utilizar el documento principal y revisar ese documento principal para de ahí hacer los análisis. Y siguiente, a mí lo que yo quiero decir es no lo que yo digo, sino lo que han reproducido
los opinadores, ¿sí? Y eso es lo que han referido, nada tiene que ver con lo que acaba de decir ahorita José Manuel, ¿sí? Todos los opinadores de oposición a Claudia Sheinbaum, ¿sí? A Andrés Manuel López Obrador, han coincidido en que por muy mal que haya sido el gobierno de Andrés Manuel, tiene algo bueno, que logró sacar de la pobreza a 13 millones de mexicanos. ¿Cómo? ¿Sí? Vamos a repetir la frase de Calderón, haya sido como haya sido, ¿sí? ¿Sí? Aquí lo importante es este impacto que está teniendo. Ahora, si nos metemos al análisis, el análisis nos da muchos elementos para poderlo entender, ¿sí? No solamente está hablando de lo que representan los programas sociales. Esto es interesantísimo, por eso vale la pena ver el dato duro. Está hablando, como dice la doctora Claudia, está hablando de la generación de empleos, está hablando, ¿sí?, de los empleos formales, está hablando el estudio, el documento de cómo se distribuyó y se redistribuyó la riqueza, pero no desde la lógica solamente desde los programas sociales. Y finalmente, me parece de utilizar una palabra que ha usado durante mucho tiempo el doctor Arbesú, donde decía Andrés Manuel López Obrador fue verificable. Hoy día se verifica que lo que hizo tuvo un impacto real. Y haciendo el análisis comparativo, ¿qué hicieron los últimos sexenios en nuestro país? Los 3, los 4, los 5 sexenios en nuestro país. Y el resultado no tiene ninguna comparación con este sexenio, además de que vivimos una época de pandemia. Es decir, si partimos de la incredulidad, me parece que es importante entenderlo en su justa dimensión, que si no, nos vamos a perder y vamos a hacer como la oposición, de que sí, todo está mal, pero tiene niveles de aprobación del 86%, ¿sí? Ese es el tema por lo que muchas veces se pulveriza y no encuentran maneras de contrastar o de construir un país a partir no de lo desastroso que estaba el país, sino a partir de lo que el país ahora tiene, donde se quiera ubicar, ¿sí? Pero de ahí es cuando se tiene que sostener un país, no en contrasentido. Pues eso, adelante, doctor. Bien, muchas gracias. Bueno, lo que pasa es que, pues estábamos hablando de inteligencia artificial y de repente cambiamos a un montón de cosas, pero la verdad de las cosas es que todo lo que han estado comentando me parece que está relacionado y quisiera ver si puedo dar un poquito la idea de cómo. Déjame rápidamente poner lo que me mandaste, doctor, porque Ah, sí, es es una muy imagen de interesante. hace algún tiempo de inteligencia Va a artificial. ilustrar terriblemente el riesgo de la inteligencia artificial. Todo el mundo sabe la incompatibilidad que hay entre Noroña y Lili Telles. Traen una bronca tremenda, ¿no? Y vean ustedes lo que hace la inteligencia artificial. ¿No tienes el sonido? No es necesario, Mente pero a dichos además, personajes políticos, incluso elaborando escenas con ayuda de la inteligencia artificial. Cabe señalar que los videos generados así podrían incurrir en la violencia digital de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, pues la difusión de imágenes, audios o videos de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento son considerados acoso. Ahí lo tienen. esto fue publicado hace un año, o sea, cuando sacaron todo esto de lo que era capaz de hacer la inteligencia artificial. Oye, vamos a hacer nosotros una broma y vamos a hacer un encuentro entre dos de nuestros colaboradores dándose un abrazo. Sí, no, imagínate. Ahora, fíjate, tengo que hacer Lo una voy a presentación. encargar, se lo voy a pedir a mi compadre que sabe hacer esas cosas y que me lo haga. Ay, Dios mío.
Yo Adelante, le puedo dar doctor. un abrazo a todos. En lo personal, creo que No nadie me ha dijeron tratado nombres, mal. Yo no Fíjate dije que, nombres, yo no, no nomás hablé. dijeron No, nombres. pero no necesita decirlos, hombre. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos güeyes? Bueno, a ver, doctor Arbezú, por bueno, favor, pon orden en la Creo mesa que porque en hoy lo es un personal desastre, man. nunca he Hoy es hecho un una desastre. grosería en el programa. No, nunca, A no, ver, Creo que nunca la he hecho. Y jamás. cuando hemos estado sin programa, he ayudado, he llevado, he traído, he dado aventones a todo mundo que me lo ha pedido. Nunca, jamás, nadie te... No lo ¿Eh? asumas O sea, personal, por favor, no lo asumas personal. no lo asumo personal, simple y sencillamente No. hago la aclaración para que el auditorio que tenemos, mucho Pero el regular o auditorio sabe grande, perfectamente bien que no va por ahí el asunto. A ver, doctor. bueno, tengo que dar una bueno, conferencia al rato, una plática. Entonces estaba buscando una referencia. Sí, La referencia ya la sabía la cita, la conozco de memoria, pero ujú, quería encontrar exactamente el lugar. Entonces dije, bueno, qué mejor que la inteligencia artificial, ¿no? Entonces le puse la cita. La primera responsabilidad del Estado es garantizar la seguridad y el ocio de sus integrantes. Y de correcto. repente me contesta la inteligencia artificial, no. De entrada dije, ay, qué agresiva. La primera responsabilidad del Estado no es garantizar únicamente la seguridad y el ocio de los integrantes. Si bien la seguridad es un aspecto fundamental, el Estado tiene una serie de responsabilidades más amplias que incluyen la protección de los derechos humanos, la promoción del bienestar general, el fomento de la justicia y el desarrollo económico y social. Y empecé a ver, porque además te da la inteligencia artificial textos de referencia. Y efectivamente empecé a ver una gran cantidad de textos de referencia. Entonces cambié la pregunta. Y entonces la pregunta iba mucho más clara. Decía, ¿dónde señala Aristóteles que la primera responsabilidad del Estado es garantizar la seguridad y el ocio de los integrantes? Yo sabía que era en la República. Inmediatamente me aparece, porque es rapidísima la inteligencia artificial. Sí, claro. Aristóteles en su obra La Política, efectivamente, no establece explícitamente que la primera responsabilidad del Estado sea garantizar la seguridad y el ocio de los integrantes, aunque sí, ¿no? Considera que el Estado debe buscar el bien común y propulsar una vida buena para sus ciudadanos, lo que implica la seguridad y la posibilidad de disfrutar tiempo libre o ocio. Ah, no, pues muy bien, ¿no? Para dedicarse a actividades que permitan el desarrollo humano y la búsqueda de la felicidad. ¿Qué quiero comentar? El problema de la inteligencia artificial es un problema estadístico, es un problema de cantidad, es un problema de bots. Es decir, lo que hace la inteligencia artificial es que hace un refrito sobre toda la información que tiene. La ventaja es que tiene una gran cantidad de información. Y no hablo de las imágenes que fue las que vimos ahorita, sino ya en términos de textos, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mis alumnos ahorita ya no tengo ningún problema. Les digo, a ver, vamos a utilizar la inteligencia artificial y van a estar preguntando. Pero lo que quiero que le pregunten y lo que yo voy a calificar con ustedes es las preguntas que van a hacer y lo que van a Ujú. buscar en la inteligencia. Y entonces se invierte, ya lo que decía José Manuel, esto es una bendición, o sea, finalmente me ayuda a ver cosas. Me acuerdo cuando ya lo hemos comentado alguna vez, cuando hice mi tesis de doctorado, tenía 5 carteritas de la biblioteca para buscar 5 textos y buscar una cita, era una bronca. Ahorita pongo esto y me resuelve el problema de una Sí. manera impresionante. Oye, Entonces, nada más déjame decir que la inteligencia es, se regenera inmediatamente con la información que le estás pidiendo y cómo se la pides, va regenerándose y va claro, llegando a conclusiones mucho más rápido que cualquier ser humano y eso es una maravilla. por la cantidad Ujú. de accesos que tiene a la red mundial de información. El problema es que, por ejemplo, este caso que acabo de señalar es un punto nada más, y mi caso es un comentario. Que este comentario se va a checar con 200 citas de gentes que hacen referencias a algo y que, por ejemplo, para el CONACYT es importantísimo en la evaluación de los investigadores, cuántas veces te citan. Es una gente que ha citado 200, 300, 1000 veces, dices, qué bárbaro, está de bien, y esto empieza a generar un fenómeno que mi director de tesis llamó tautismo. Ya le hemos comentado alguna vez. ¿Qué es esto? Es un neologismo de lo que es la tautología en gramática ujú. y el autismo, es decir, la repetición de los mismos elementos de manera diferente, que es lo que pasa en gramática, y el autismo, un ensimismamiento, un encerrarse en sí mismo. Y él lo hacía hablando precisamente de lo que dijo ahorita Ojeda, en el sentido precisamente de lo que son todos los diferentes comentarios de los comentócratas comentaba. Efectivamente, o sea, si tú ves que empiezas a repetir las cosas, pues te das cuenta de que, de que la mayoría está señalando algo que es la verdad. O sea,
¿Cuáles son los textos que manejó y por qué señaló todo esto la inteligencia artificial? Por la modificación que hubo a principios del año de este siglo del artículo 1 de la Constitución, en el cual cambiamos la Constitución o sea, acuérdense cómo empezaba el artículo primero de la Constitución: toda persona que vive en la ciudad en este país gozará de los derechos y obligaciones que esta Constitución otorga. Eso Ujú, cambió totalmente y ahora se empieza conoce. principalmente con los derechos internacionales. Fue la modificación que hizo ¿cómo se llama? Ya se me olvidó el nombre. El segundo presidente del PAN, Felipe Felipe Calderón. Calderón. Entonces, eso es impresionante. O sea, entonces, ¿qué quiere decir? Te repite constantemente lo que está en boga y eso puede ser algo que nos haga cada vez más confusas las cosas, ¿no? Entonces, imagínate lo que decían hace un rato que estaban comentando: qué pasa cuando tengo que elegir pareja y entonces le pregunto a la inteligencia artificial cómo tiene que ser, ¿no? O es la imagen. ¿No? Te estaba viendo sobre las imágenes, todas las imágenes que hay, sobre todo estaba viendo las femeninas que son muy interesantes en la inteligencia artificial, tiene una cinturita de ese tamaño, ¿no? O sea, es impresionante. Entonces, una cosa que no existe, o sea, las mujeres no lo pueden tener. Estaba viendo una investigadora alemana que decía: esto no es posible. Sin embargo, eran los elementos de referencia que tenían los muchachos. Bien, ahora, ¿por qué se da esto? Porque viene, y ese problema que se da desde la física clásica, o sea, en el cual pensamos que todo el mundo, que todo lo que existe es independiente del observador. Primera cosa, es un error de la física y no es cierto. Por una parte, nosotros mismos, lo que acaba de decir ahorita Jesús, de que lo que estamos diciendo modifica las cosas, es cierto, pero la inteligencia artificial no lo alcanza a capturar a esa velocidad ni en esa proporción. Es decir, un detalle pequeño, lo que hablaban en la teoría del caos, el problema de la física cuántica, como las mariposas perdón, las alas de una mariposa, la de una mariposa, puede generar una serie de cambios más radicales que otras cosas si se cuentan ciertos factores. Y la inteligencia artificial no se maneja así, son promedios estadísticos, rapidísimamente manejados, y de manera que todavía habrá que ver cómo se manejan los algoritmos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no es la que está pensando. La que está pensando Espérame son las tantito. personas que hacen. Yo tuve una discusión muy fuerte sobre este tema con un experto, con Beto Rentería, que se ha metido en la inteligencia artificial como pocas personas que yo conozca, y yo defendía lo que tú estás diciendo. La inteligencia artificial no razona. No, no dije que no razona. Eh, Dije eh, que no, y me dije que no, demostró, dije Depende que de la no me versión. piensa. demostró, Dije que no piensa. me demostró que la capacidad regenerativa de la información que tiene la inteligencia tiene un proceso que deduce lo que la lógica le da a través del algoritmo. Pongo un artículo que sale publicado en El País el domingo. Modo beta global, el experimento masivo de la inteligencia artificial. La humanidad se convierte de nuevo en un laboratorio para las grandes tecnológicas que despliegan sin control unas herramientas poco fiables que ya forman parte de la vida cotidiana de miles de millones de personas en todo el mundo. El artículo es muy bueno, se los recomiendo. Habla del chat GPT a propósito de este tema. Bien, yo quisiera comentar un pequeño detalle nada más. Existe una persona que es Federico Fagin, que es el que inventó los microchips. Ha sido laureado de X cosas, es una gente impresionante. Él inventó las entradas de doble puerta que dan lugares a los bits de las computadoras. O sea, y él inventó la pantalla táctil, por ejemplo, y muchas cosas más. O sea, en términos de física actual, es de lo más interesante que hay. Y empezó a preguntarse sobre todo tres cosas. Primero, ¿dónde nace la conciencia? Segundo, ¿dónde nace la vida? Y tercero, ¿qué pasa con la muerte y qué pasa después? Y dice, son respuestas que en la física clásica no hemos podido dar. Y empezó a trabajar con todo esto. Y él se dio cuenta exactamente de lo que te estoy comentando. La idea de que está pensando no es porque la máquina esté pensando en sí, sino porque está pensando los algoritmos que la gente pensante le metió y cada vez son más complejos. Es decir, cuando tú juegas al ajedrez con la computadora, no te gana la computadora. Te ganan todas las personas juntas que metieron los Sí, algoritmos pero, y la pero, velocidad de la información. Y no lo digo pero yo, lo está cuando, comentando cuando, él. cuando le preguntas sobre la vida o sobre la muerte o estos temas fundamentales que llevamos miles de años preguntándonos,
la inteligencia puede entrar a los archivos y a los raciocinios y a las investigaciones de los teólogos en todo el mundo, católicos, musulmanes, judíos, y sumar toda esa información y darle un enfoque. Y te va a dar una respuesta en función de toda la información que hay en el mundo, no Claro, de pero una eso, sola fuente. Por eso yo dije desde un principio, el tema fundamental es la ética, lo que dijo Claudia. Ese exactamente. es el tema, la ética con la Mira, que se maneja la inteligencia artificial. lo que están manejando aquí y lo que está manejando este Fagin es que el universo estaba vivo antes de su creación. Y esto es una Sí, cosa interesante. Y empezaba en función de la conciencia. Entonces, lo que pasa con la inteligencia artificial es una velocidad impresionante de cosas. Eso es cierto. Y además se actualiza, y se actualiza más rápido de lo que yo puedo hacer. Y eso es cierto. Sin embargo, no deja de ser tautista, no deja de encerrarse en sí misma, y eso puede ser muy complicado. Entonces, pues bueno, ese era el punto que quería comentar. El otro punto son precisamente los criterios, como son los algoritmos por los cuales se mueven, y es el ejemplo que estaba comentando ahorita el doctor Ojeda. ¿Cuál es el punto? La pobreza. ¿Qué es la pobreza? ¿Cómo se mide la pobreza? O sea, de las personas, un poblano, que fue Julio Bolvini, que era el que había trabajado más la medición de la pobreza durante varios años, hasta los años 90. Pero cuando llega Fox, cambió el concepto de medición de pobreza y se puso el concepto jurídico. Si la ley establece que hay un salario mínimo el cual debe alcanzar para todo esto, los que están en la banda de la pobreza, que lo que toma Hacienda así y hasta la fecha está, son aquellos cuyo ingreso está más abajo del salario mínimo. Ya como estaban los salarios mínimos en aquel entonces, obviamente decíamos, no puede ser, ¿quién está en la pobreza? Era impresionante. Entonces, no es solamente el problema de que se subieron o no bajaron los pobres, salieron los pobres, sino que finalmente, ¿cómo se están midiendo? Y esto ha cambiado radicalmente. Volvini, que hablaba, por ejemplo, de la pobreza y la pobreza extrema, definía la pobreza extrema como aquella que no tenía ni siquiera los recursos para poder comer, o sea, con lo que no le alcanzaba para comer. Y de repente dijeron, bueno, si alcanza para comprar el taco, las tortillas o lo que sea puede ser, dice, no, hay que ver también los elementos para la transformación. O sea, el poder comer no implicaba solamente comprar vegetales, carne y algo para comer, no, implicaba además el gas o la leña para poder transformarlo y sí. comerlo, pues no nace De de ahí que bruto. las políticas públicas de los gobiernos del pasado, no sé si del presente, invertían en pies de casa, porque en el Por Ujú. momento en el que una ejemplo, persona, una familia por tenía ejemplo. su piso de tierra y su techo, en ese momento pasaba a otro nivel en relación a la extrema pobreza. ¿Eh? Sí, Y de ahí fíjate. políticas como vivienda para el bienestar, porque Pero eso ya también es ese tipo nuevo. de Yo te hablo del procedimientos. pasado, Sí. porque yo soy del pasado. En el pasado, Moreno Valle, que algunos de ustedes lo consideran un buen gobernante. Moreno Valle jugó con eso, Ujú. manipuló, él sabía por qué, cómo se medía. eh, Atacaba donde se hacía la investigación para que la medición siguiente fuera. Era un problema levantar una denuncia por robo, por asalto. Se complicó todo, las fiscalías o los ministerios públicos, como le quieran, bajó el índice de delincuencia. Pero bueno. sí, cuando se No hablaba le nada más, entraron al tema de Mario Marín y la no, permíteme, ahí narcopolítica, no le vamos. entraron al tema de la reforma electoral y del señor que vino aquí a Perdón, explicar los temas, ahorita vamos a la reforma electoral, es no le que entraron al tema todavía del me queda un punto. nepotismo. No, yo quiero hablar de la reforma electoral, pero no solamente la de México, porque estábamos hablando también de Trump. El día de antier y anteayer en Texas hubo una gran manifestación. Bueno, empezaba a haber muchas manifestaciones demócratas en contra de Trump, porque precisamente lo que está haciendo ahorita es un nuevo plan de redistribución electoral en Texas, que le puede dar nada más en este estado 5 escaños más, exactamente como los hacían acá, ¿no? Todos los partidos políticos, ¿no? Por eso nuestras credenciales de elector no tienen el distrito electoral para realizar todo esto. Entonces, sí, bien hablar, es que tenemos que cambiar porque no funciona esto la reforma electoral nos va a llevar a mil cosas. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Un equilibrio de fuerzas electorales. ¿De fuerzas electorales con quiénes? Con los que estaban antes
O sea, no, lo que yo quiero es el desarrollo y el bienestar de los conciudadanos, lo que yo quiero es el desarrollo nacional, lo que yo quiero es que efectivamente haya menos pobres, o sea, lo que yo quiero es que avancemos todos, porque si lo que queremos en la reforma electoral es buscar equilibrios entre los que están arriba, pues entonces, ¿hasta dónde se extiende lo que hablabas hace un rato con el gobernador, ¿no? A partir de lo que sería el nepotismo, ¿no? Porque el nepotismo no solamente, incluso gramaticalmente, no solamente habla de los familiares, sino de los allegados y los amigos. Es decir, ese es el nepotismo, al menos la definición está así. Entonces, ¿qué tenemos? Un nepotismo donde un grupo de personas, que puede ser muchos, varios millones de personas, controlan la parte electoral del país y deciden quiénes nos van a gobernar, y entre ellos se tienen que equilibrar. Pues, ¿por qué? O sea, yo quiero la participación de toda la ciudadanía. Y eso creo que implica una reforma diferente. Creo que hace falta una reforma electoral, creo que hace falta participar, creo que hay que buscar otra manera de designación, sobre todo de legislativo, porque no es representante. La primera reflexión para mí sería cuál es el mejor mecanismo para que en el legislativo estén representantes de cada circunscripción. Creo que sería el punto. Y cierro ya con esto. Históricamente siempre he pensado que ahí se puede hacer el sorteo y entonces ver quién es el que Eh, nos vaya a representar, que además ya ha funcionado con los presidentes eh, electorales. Y pues ya todo. su- Perdón porque me haya subo el, extendido. no, está bien. Subo el artículo de el modo beta global, porque vienen datos que tocó José Manuel en relación a los jóvenes, al suicidio. Hay un párrafo en donde habla de una, dice, el Sundar Pichai, líder de Google, habla de los casos de personas empujadas al suicidio o las autolesiones tras conversar con IAS. Es otra inteligencia. Ven que hay el ChatGPT, el Grok, todo eso. Hay otra que se llama IAS, como si fueran novias de silicio y amigos sintéticos. Vamos a dar a todo el mundo su propia superinteligencia personal, según Mark Zuckerberg. Es muy interesante, lo acabo de subir. A ver si lo lees. Bueno, sobre todo José Manuel, que se interesó en el tema. Este, otra vez, la aldea no les interesa. No, a ver, rápidamente. Eh, digo, El no Tran es, Leiva, los aviones, Ursúa, Marín. ¿Qué onda? Todo lo que revela el portal de narcopolíticos. bueno, y a mí me parece muy interesante lo que revela porque desde las últimas dos elecciones, particularmente, pues se ha hablado mucho de esto, ¿no? De este concepto de la narcopolítica. A lo mejor no como concepto, pero sí de aquellos políticos que han estado apoyados por la delincuencia, ¿no? Y aquellos que han hecho pactos. Digo, en Puebla se hablaba mucho desde la década del 2010 de que Puebla era un lugar donde los narcos tenían un espacio garantizado y por eso traían a sus familias aquí. Lo que hemos visto en los Podían últimos años vivir, es podían vivir y convivir. así es, y convivir con la ciudadanía y la ciudadanía, la sociedad estaba tranquila. Ese pacto se rompió. Sí, lo que estamos viendo en los últimos años, bueno, pues ahí está a la vista de todo, ¿no? Entonces, me parece muy interesante. Esto viene a sumar a las acusaciones, pero también a descubrir o por lo menos a poner en duda, si no digo evidencia, digo, habría que leer el artículo, reconozco que no lo he leído, pues esto que se ha venido comentando y cómo a través Eso, de eso quiere decir que no estás en la red ni de WhatsApp ni de Telegram de los periodistas, porque es un artículo que se subió desde el sábado, se destacó, pero ya vi que no estás ahí. pues eso lo saben ustedes, digo, donde yo no, luego comentan algunas cosas que digo, no, yo no leí eso, pero Pues bueno. no, porque no nos sigues y luego subes al chat temas que ya subimos 2 días antes. Hay que estar anotado, hombre, es gratis, no cuesta. Es que me incluyan, no me No, excluyan. tú tienes que sumarte.
Tienes que Bueno, entrar al portal, entrar al chat, al Telegram, al WhatsApp, y te unes y ya recibirás toda bueno, la información instantánea. nada más que Bien. yo que mejore el nivel de mi teléfono, porque ya lo tengo saturado. Pero bueno, a ver, No, yo, tampoco te consume memoria. ¿no? Bueno, Estamos pero hablando de temas totalmente diferentes. bueno, Unirte a un chat, a un portal de un chat que te maneja información, no quiere decir que la información que te llega se almacena en tu teléfono. No tiene nada que ver, ¿no? ¿no? Bueno, veré entonces, porque luego se me descargan documentos y sí, ya cuando tengo 500,000 documentos, pues sí es un problema. Bueno, pero volviendo al punto, este, ¿Por qué no te compras eh, mejor un archivero? sí me cae que sí. Este, es un tema que ha estado también en los congresos. Una de las mesas fue sobre seguridad, fue sobre estos en el último congreso en el que participé. Y es bien interesante porque no es de opinólogos, es de personas que se han dedicado a estudiar estos temas, ¿sí? Y que buscan precisamente esas evidencias, tanto de manera cuantitativa como cualitativa, ¿no? Entonces, me parece que tiene que ver con lo que hemos tratado de las elecciones y como en esa reforma electoral, y ahí lo voy a unir, que, bueno, Lorenzo Córdoba plantea. No escuché a Lorenzo en Puebla, pero sí lo escuché en dos ocasiones anteriores a través de conferencias que se organizaron. Y me parece que ciertamente, ¿no? Tenía yo algunos de los datos de cuántos diputados quedarían para cada una de las fuerzas políticas en caso de que se llegara a hacer esta reforma así como está planteada. Nosotros hablamos de la representación proporcional desde el modelo que conocemos. Hay diferentes fórmulas y diferentes tipos de asignación. Esa es otra de las cuestiones. Y yo me pregunto siempre, escuchando al doctor Ignacio, cuando dice que los partidos ya no nos representan, si buscar nuevas formas, ¿sí? En este sentido. Y aquí sí, aterrizo en México. Estoy hablando desde la realidad mexicana. No implicaría, ¿sí? Que estos grupos fácticos, y no solamente hablo de la delincuencia, tuvieran mayor incidencia a través de los recursos económicos y de operación de algunos candidatos, ¿sí? Las leyes como están son imperfectas. Yo siempre me estoy peleando, creo que debe de, por ejemplo, disminuir el financiamiento público, y calcularse, la fórmula como se calcula me parece excesiva, se tendría que calcular en base al porcentaje de los que participan y a partir de ahí de los votos obtenidos. ¿Por qué? Porque esto reduce considerablemente el monto y obligaría a los partidos políticos a ¿Qué pasó? muy interesante sobre si sí o si no los partidos políticos en el Congreso. Entonces, y se arma el debate. Y me parece interesante porque está este otro riesgo. No sé en otros países cómo lo estarían abordando, pero por lo menos en el nuestro existe ese problema. Y esto tiene que reflexionarse desde esta realidad a la cuestión de lo que va a ser la reforma. Uno, dos, me tocó escuchar en la conferencia a un consejero del INE decir que en México había democracia porque había elecciones. Y enseguida varios de los colegas reaccionaron y dijeron, pero es que no bastan las elecciones, deben de cumplirse otras cosas. Así como hoy hablamos, mencionábamos de la pobreza que es multidimensional y que no basta un indicador, sino son varios indicadores, también en el ámbito de las elecciones y la democracia. Y me parece que es muy delicado decir, vamos a desaparecer a la representación proporcional. Creo que son muchos elementos los que se tienen que tomar en cuenta. Y ahí también, recurriendo a los griegos, ¿cuál es la historia por la cual llegamos a este lugar? Porque a partir de aquí podríamos establecer
nuevas dimensiones que pudieran derivar en autoritarismos o en partidos hiperpredominantes o en partidos como los que hemos tenido en los años 70, 80, ¿sí? Entonces, creo que ciertamente algunas de las cuestiones que plantea Lorenzo Córdoba, y no solamente él, porque yo se lo escuché a varios colegas de Chile, de España, en el Congreso, ¿sí? A Manuel Alcántara, por ejemplo, ¿sí? A Claudia Jali, creo que es, cómo plantearnos esta reforma. Y me parece algo importante, independientemente de si están parados en el neoliberalismo, si están parados en la 4T, si están parados en las universidades, tenemos que escucharnos y en verdad caminar hacia lo que pensamos que es mejor, ¿sí? Porque si no, bueno, esto se convierte en una rebatinga. Yo estoy de acuerdo contigo, claro. ¿Te puedo hacer dos preguntas? Con ¿Me gusto. permite usted hacer dos preguntas? No, una pregunta. Estoy de acuerdo contigo y creo que tenemos que mejorar a partir de eso. Ahora, el punto es este. ¿Cuál es el origen de la Cámara de Diputados en México? No en Europa ni nada. ¿Y cuál es el origen de la Cámara de Senadores? ¿Qué representan? Tiene que ver, y desde que se establece la Cámara, bueno, desde que tuvimos el virreinato, la Cámara de Diputados tiene por esencia la representación del pueblo, ¿sí? Exacto. O Así. sea, Y la Cámara de Senadores tiene por objetivo la representación de los intereses de los estados. Y ahí efectivamente. yo iría más. En la Cámara de Senadores me parece sí, debemos de hacer una reconsideración sobre el modelo de la representación proporcional, por la naturaleza misma. Ahora, también ¿Pero proporcional a tendríamos qué? que ir ¿Proporcional a a qué? A la lo- esencia de los por eso. sistemas electorales. Me estás diciendo, vamos al origen, regresemos a los griegos, regresamos al punto. ¿Cuál es el punto y cuál es ontológicamente la naturaleza de las dos cámaras? Ahora, en ese sentido, la pregunta es, para mejorar las cámaras, ¿debemos preocuparnos entonces por una mejor representación de individuos y de entidades federativas o de partidos? Yo creo que es lo que tenemos que considerar, reflexionar y debatir, ¿Tú qué piensas? ¿sí? Yo pienso que personas y estados y que pensar en partidos es meter algo que no corresponde con la naturaleza. Ah, es que ahí, a ver, y ahí tendríamos que diferenciar entre lo que es el sistema electoral y la democracia interna de los partidos, que ese es Pero a otro ver, tema de, Lo que de- no, el que no puede en lo poco, no puede en lo mucho. Entonces, si un partido no es internamente democrático, ¿cómo se atreve a proponer cuestiones de democracia? Si ningún uno, partido es democrático. permíteme, como dice José Manuel, ya estoy adoptando la posición de Rodoreda, permíteme. Qué feo. Si una universidad no abre las puertas del diálogo con su comunidad, con sus estudiantes, con sus profesores, con sus catedráticos, eso puede ser el motivo para que hacia afuera pidan que los incluyan en el diálogo. No, yo creo que el que no puede en lo poco, no puede en lo mucho. Señor Rodoreda. Yo aquí he dicho muchas veces, y creo que es donde está parte del gran problema. Y aquí me han dicho que precisamente los partidos es para llegar al poder y mantenerse en el poder. Se ha dicho varias veces. Yo soy, y lo he dicho al revés, yo creo que lo que hay que ver es para qué sirve ese poder. Y ese poder es para servir a las O para, necesidades o reales. para servirse. No, el poder debe servir para atender las necesidades reales, y vuelvo a poner así entre comillas reales, no las que me van a dar más votos, no las que me van a dar más esto, porque todos los partidos, todos, y lo he dicho, han buscado el poder y todos los políticos han buscado el poder, para sí. No lo han hecho para servirse, por lo menos que yo tenga memoria, a lo mejor ya por los años ya se está fallando la memoria, ¿no? Pero simple y sencillamente ese es el gran problema que existe en México y creo que en todo el mundo, que se busca el poder
para mantenerse en el poder y ser, yo soy papucho de papuchos. Ya llámale partido político, llámale persona, llámale en la individualidad que quieras. Y no existe el concepto de servicio, que es lo que debe de ser. ¿Cuál es el problema que tiene esta comunidad? ¿Cuáles son las cosas que necesita esta comunidad para desarrollarse como persona y desarrollarse como ciudadano? Simple y sencillamente eso no se hace nunca las preguntas. Es, te voy a dar para que votes por mí. La compra de votos en México yo creo que desde antes que naciera yo existe. Y ese es el objetivo que se tiene a través de servicio, a través de esto, a través del otro. Pero el objetivo es la compra de votos. ¿Para qué? Para que yo llegue al poder. Y ya estando en el poder, el que manda soy yo. Simple y sencillamente. O sea, así lo veo y así lo he dicho varias veces aquí. Así lo he dicho y así lo he visto. Ahora, hay quienes piensan, o hay quienes quieren, o hay quienes desean que precisamente el poder es para estar ahí y no para atender a las necesidades de la población. Yo pienso que es eso, ¿no? Entonces, sí me llama mucho la atención el que ese concepto no lo he visto en políticos, no lo he visto en partidos, no lo he visto para nada en este país. Bueno, ni en la iglesia muchas veces. Gracias. A ver, señor Bueno. Ojeda, está usted muy callado. ¿Puedo? Nada más, en lo que abre su micrófono. Esto que estás planteando, José Manuel, es filosofía política, el deber ser. Tú lo acabas de decir, es tal cual. Y ciertamente debería ser la linterna con la que se conduzcan los políticos. Y de ahí a la realidad hay un gran paso, ¿no? Lamentablemente. Y tenemos el ser, que es la ciencia política. Sí, esta diferenciación que tú estás planteando. Ahora, me parece que hubo políticos en México que buscaron esta dimensión del deber ser, que se encamina hacia la solidaridad, hacia la subsidiariedad, hacia el bien común, ¿sí? Y no precisamente el poder por el poder mismo. Don Manuel insistía mucho, ¿para qué quieres el poder? ¿Sí? Y me parece que volvemos al punto como en la inteligencia artificial. El problema está, el poder es neutro. ¿Para qué lo quieres? ¿Qué vas a hacer con el poder? Y entonces la naturaleza humana, la libertad humana, nos lleva a actuar de determinada manera. Y entonces tenemos personajes como, si ustedes lo quieren, como Tomás Moro, voy a poner un ejemplo histórico para nombrar gente actual. No, pues sería bueno que nombraras gente actual, pues. Para no meternos en problemas. Pues ahí está el Y problema. tenemos Fíjate, personajes, en medio de Dios todo de la esto, vida. acabas de hacer una gran revelación sin darte cuenta y la voy a tomar así, la voy a patear así. Adelante. Ahí va el hit. Don Manuel decía, preguntaba, ¿para qué quieres el poder? ¿Sí? Quiero pensar en consecuencia, y no es producto de la inteligencia artificial, sino de una razonada deducción de mi conocimiento de la persona y de la frase, ¿a quién se lo habrá preguntado que lo hicieron a un lado? No me voy a meter, no, bueno, yo como no sé, ¿Cómo ahora ves, sí, caray? como yo no sé, Jiribilla, chica. sí, total, pero bueno, ahí vamos con esto, ¿no? En este aspecto. Mil gracias, doctor Ojeda. A ver, Pepe Ojeda, estás muy serio hoy, caray, eso me preocupa. No, aquí hay que entrar al orden institucional Al de este orden. programa. Hay que levantar la mano, sí, Hay orden. sí. Y justo quiero referir que quiero meter otra variable de lo que Métela. comentó José Manuel. Y no solamente es los partidos políticos, estamos hablando de las instituciones políticas, donde justo se resume todo esto que estamos analizando. Y ahí viene la visita de Lorenzo Córdoba. Es decir, Lorenzo Córdoba fue un personaje que duró varios años en el INE con muchas de las personas que ahí estaban y que tuvieron la oportunidad de fortalecer
y de transformar un INE que se adaptara justamente a los ciudadanos, ¿sí? ¿Y qué decidieron? Pues decidieron mantener el status quo de ese entonces, porque ese status quo fue el que los hizo llegar a ese lugar. ¿Por qué quiero decir esto? Porque es lo que pasó con la misma reformas a la Suprema Corte de Justicia, al Poder Judicial, a todo el ámbito del Poder Judicial. Es lo mismo que pasó. Es decir, desde dentro nunca entendieron que había que transformarse, que había que adaptarse a lo que ha referido José Manuel, al ciudadano. Por eso lo que dice José Manuel es muy significativo. El tema es que luego, ¿sí? Su comentario lo traslada, ¿sí? A los partidos políticos o a los actores políticos cuando ahí ya deja de tener la contundencia, ¿sí? Y ahí refiero, es decir, ¿a quién se debe? Pues a los ciudadanos. Las instituciones se deben a sus integrantes. Y por eso la crisis que se estamos viviendo de las instituciones en nuestro país y en el mundo tiene que ver precisamente porque deja de tener sentido por lo que se crearon esas instituciones, incluso también en la parte religiosa, como hace un rato también lo dijo José Manuel, ¿sí? Es decir, aquí lo interesante es, el INE, estamos viendo ahorita una discusión fuerte, importante, relevante, teórica de la democracia, de cómo tenemos que defender al INE, ¿sí? Como aquella marcha de hay que defender al INE, pero aquí lo interesante o lo relevante es, ¿qué quieres defender? ¿Quieres defender lo que la ciudadanía, el pulso de la ciudadanía es diferente? Lo que la ciudadanía está completamente harta de todo eso. ¿Qué ciudadanía? Pues la ciudadanía que ha encargado de alimentar toda esta percepción de los excesos de los partidos políticos, de los excesos de que no representan. Las instituciones peores evaluadas, ¿cuáles son? Los partidos políticos, las policías, ¿sí? Los Los políticos. diputados, ¿sí? Es decir, y los diputados y los partidos políticos, pues justamente son los que nos representan en esas cámaras, ¿sí? A través del partido y ya es decir, por eso regreso, cuando se trae el timing, se ponen y se incorporan estos elementos a la discusión. ¿Quién va a perder la discusión? Pues la van a perder otra vez, como la han perdido durante varios años. La Paréntesis, van a seguir perdiendo. paréntesis. ¿Quién Adelante. representa a los abstencionistas? Tú dices que los diputados nos representan. Yo personalmente, quizá un diputado o diputada que conozco me represente, aunque no vote por lo que yo quisiera que votara. En el orden local no me representa ninguno de ellos, es más, ni los conozco. No sé ni cómo se Tienes toda la llaman, si razón. me los topo en la calle, Sí, en una cantina, en un bar, no sé quiénes son, no me representan. Pero, y a los que no votaron, que es la enorme mayoría de los ciudadanos mexicanos, ¿quién los representa? sí, no se puede generalizar tan de tajo como tú dices, pero Bueno, sí, pues en es efecto, que, es que yo el, el, soy al generalizado. al final del día, lo que Cierra el tenemos es que paréntesis. vivimos un sistema político, ¿sí? Donde estamos aceptando las reglas del juego que están establecidas. Pero justamente con este ejemplo que tú pones, es como se legitima que hay que intervenir y que hay que generar una nueva manera de entender a los partidos políticos, al INE y a la representación proporcional, ¿sí? Y justamente por eso, es decir, tú estás dándole todavía más pie al tema y a la discusión. Yo lo que quiero llegar es que aquellos personajes que discutían, ¿sí? El tema de el INE, de los partidos políticos y de todo lo demás, estuvieron en su momento. Ahora están fuera. Y esto que están fuera hacen análisis profundos de que está en riesgo la democracia, de que está en riesgo y que vamos caminando a un gobierno autoritario y todo lo demás, cuando justamente emanaron de ese tipo de gobiernos. Por eso la oposición sigue hecha bolas, porque sus referentes están caducos, ¿sí? Y esa es la parte de a mí la que me preocupa,
porque seguir entendiendo la lógica desde ese planteamiento, cuando el planteamiento debería decir, a ver, ¿cuál es el termómetro de la sociedad? ¿Cuál es el termómetro social? Dijera Dilma en Brasil antes del Mundial, hay que escuchar a la plaza pública, hay que ensuciarse tantito los zapatos para saber qué piensa la ciudadanía, la plaza pública, no la élite, ¿sí? Esa es la parte donde a mí me parece que está la discusión, porque seguimos teniendo partidos políticos opositores que se están desfondando, que se siguen desfondando, y no hay manera de que toquen piso. Y hay otras nuevas opciones, como las nuevas derechas, que están de manera impresionante y que aquí lo vamos a ver en México, cómo le van a arrebatar a los partidos actuales opositores muchos de lo que están dejando de hacer, porque ellos sí están escuchando a la plaza pública, no a toda, pero a ese porcentaje de la plaza pública, como tú bien lo dices, Jesús Manuel, que se está absteniendo, ¿sí? Ahora, ¿y es la respuesta a Ahí la tienes un ultraderecha? ejemplo muy claro de esto que estás diciendo en el caso de Puebla. ¿Quién está escuchando a la plaza pública? ¿Riestra? No, ¿Fernando Morales o la sucesora que no, está ahorita en Movimiento Ciudadano? ¿Néstor Camarillo? no. ¿Cómo se llama la presidenta de Morena? Bueno, pensé que ya no había presidenta. No, y lo ¿No acabas de es decir, la Romero? semana pasada lo comentaste y ya Lucía, después se olvidó. ¿no? Y bueno, doctor, Adelante. Alguien había levantado la mano, ya yo, perdí la onda. Ah, Claudia, perdón. fíjense que se me hizo muy José interesante, Manuel primero, sí, cierto. No, a no, ver, Claudia lo levantó Adelante. se me primero. hizo muy interesante esto que dice el doctor Ojeda en el sentido de los que están fuera. Hoy los que están fuera defienden a la democracia. Y es muy interesante porque los que están fuera sí es cierto. No hicieron todo lo que tenían que hacer cuando estaban adentro. Pero también me parece que los que hoy están adentro llegaron y están haciendo lo que criticaron cuando estaban afuera. ¿Sí? Ujú. Y esas malas prácticas contra las que se fueron y que presionaron para que hubiese reformas que les permitieran arribar, que les permitieran llevar, hoy que están adentro, se vuelven contra ellas. ¿Sí? Y es cierto, ¿quién está escuchando a la plaza pública? ¿Quién? ¿Sí? Y ahí me surge otra pregunta como politóloga. ¿Y hasta dónde tendríamos que escuchar? ¿A qué me refiero? No me lo malinterpreten. A la cultura política. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también requerimos de una ciudadanía, y José Manuel ha insistido mucho en esto, de una ciudadanía que esté informada. ¿Sí? Pues sí, pero como tienen 1000 archivos, no pueden leer las noticias que mandamos. 1000 archivos y cosas que hacer. A ver, José Manuel. Yo, mira, Imagínense si eso me pasa a mí que ando todos los días leyendo. José Manuel. Adelante. yo no soy politólogo, y lo he dicho, Ay, ni soy tampoco filósofo. Yo soy un simple ciudadano, un ser humano, como muchos en este país. Y yo me como diría la gran primero, mayoría, como la gran mayoría. exactamente, antes de a lo mejor debemos de empezar todavía un poquito más para atrás, no en los partidos políticos, no en el poder ejecutivo, no en el poder judicial, no en el INE, qué es lo que han hecho. Yo partiría por decir, ¿y tú qué has hecho, José Manuel Rodoreda, Eso para me tratar recordó de a John modificar? Kennedy en su discurso. ¿Qué has hecho por Hombre, este yo no, país? ahorita me estoy enterando que lo dijo John F. John Kennedy. Kennedy lo dijo en su discurso de candidato. Y Pero dijo, no sí, te, o sea, no, si nos ponemos un poco en el orden de decir, bueno, no me gusta esto, bueno, ¿y qué has hecho tú? Yo no he hecho muchas cosas que a lo mejor debí de haber hecho, pero sí he tratado en mi vida de hacer algunas cosas que no me ha apelado a nadie, es otra O cosa. sea, lo que quieres decir es que hay gente que no ha hecho nada y por lo tanto se hace cómplice de lo que está pasando. Exactamente, somos los primeros cómplices, Claro. somos los primeros cómplices. Ahora voy a Y hacer la somos los mesa de primeros los cómplices, cómplices. y fuimos,
y fuimos los primeros cómplices en el sexenio X y en el sexenio Z, Ajá. porque ya hemos pasado por 4 o 3 corrientes políticas o partidos Alternancia. políticos gobernando el país y gobernando los estados y gobernando los municipios. Simple y sencillamente he hecho lo necesario, o a la primera me cansé y dije, bueno, mientras yo viva tranquilo, le sigo, o me voy a buscar cómo quedar bien o cómo me puedo colgar del que está actualmente. Que es mucho lo que pasa, ahí lo vemos, con lo que han pasado del PAN al PRI, del PRI a Morena, y los que han pasado de Morena a Etsy, al otro, o sea, lo vemos. La congruencia de muchos, pues como que está en interrogación. Y el uso de las cuestiones, a mí me llamó mucho la atención, voy a meter, que bueno, no quiero meter, pero lo voy a meter, la declaración del gobernador. Todo el que se apellide Armenta o Mier y sea mi pariente no puede entrar a la reelección. Espérame. Eso es lo que dice la ley. O la ley se refiere hasta determinado grado de parentesco. Y la ley define que es, no lo sé, porque no conozco en ese aspecto el artículo que habla de nepotismo para no poder elegirse o No, reelegirse. creo que tiene que ver con las decisiones internas de Morena, más que con la ley. No, se puso en ley, se puso en ley, Ah, bueno, si ya se se puso puso en Hay que en ley. ley, revisar la ley no me Precisamente no pudo, no consultaron. sé, A mí no me consultaron. no te consulté. No, o sea, y te van a consultar. se puso en ley que venía inicialmente para el 27, y la pasaron para el 30. Para el 30. Hubo ahí un cambio entre el 27 y el 30, pero sí está en ley. Entonces, me llama la atención. Pero sí, insisto, creo que tenemos que hacer, si queremos realmente ser un poco más fríos, es ¿qué tanto hice? Yo lo digo, a lo mejor hice muy poco, a lo mejor hice muy poco, y ahorita ando, como dicen, ya como no tengo, pues puedo hablar, ¿no? He hablado siempre, lo que pasa es que no he tenido foro. Es cuanto, y ya me tengo que ir, señores. Comentarios finales, señor Ojeda, Bueno, pues doctor. Sí, vamos, Pepe. Adelante, adelante, Bueno, Lance. la verdad es que me gustó mucho el programa como lo planteamos, me gustó mucho lo que planteabas hace rato, Jesús, sobre precisamente la necesidad de buscar el bien de todos. Me gustó lo que dijo Claudio en el sentido de que una cosa es la filosofía política, otra la ciencia política, y agregaría yo, y otra la práctica, aunque la verdad es que debemos de buscar que las tres coincidan, y esa es la gran claro, dificultad, claro. ese es el gran problema, ¿no? Y en ese sentido nos encontramos ahorita con algo que señalaba el doctor Ojeda al principio, ¿no? Cuando hablábamos del reporte del INEGI, entonces, ¿por qué tiene 80 y tantos por ciento de aprobación el gobierno actual con todos esos problemas, ¿no? Porque le embarran las manos a la gente y entonces lo aprueba porque recibe beneficios Ujú. o porque está engañado, ¿no? Y entonces piensa que están haciendo su bien cuando a lo mejor no es cierto, o a lo mejor porque es verificable algunas de las cosas que se han planteado y eso no es nuevo. Es decir, yo creo que es un juego de las tres cosas, es muchísimo más complejo que dividirlo en dos niveles, que es lo que hace la inteligencia artificial en su lógica binaria, aceptar siempre solo dos opciones. La diferencia de la física cuántica es que en lugar de bits, lo abre a qubits, es decir, en lugar de ver puertas dobles, donde solo hay dos opciones, cada punto de la realidad, cuando se abre a la infinidad de posibilidades. Y eso hace una cosa muchísimo más compleja. Por eso tenemos tanto problema, pero en esa infinidad de posibilidades, pues se vuelve interesante la vida pública, ¿no? Claro. Entonces, pues creo que de eso se trata, ¿no? Irlo descubriendo juntos y ver cómo aportamos algo, ¿no? Bien. ¿Meto la jiribilla? Sí, por supuesto. Lo que Pero sí, usted siempre es quiera, así. señor. Además, muy bien. El morantismo, la nueva edad de oro del toreo y una epifanía a tiempo para despertar del letargo.
El resurgir del diestro de la Puebla del Río y la rivalidad con Roca Rey aviva la llama del noble arte en un país que vuelve a ser dueño de su destino. El agua que emanaba el monumental torrente de tradición de la tauromaquia en España fue envenenada desde dentro, amenazando con colapsar y descerrajar el alma de un país inmerso en una crisis de identidad sin precedentes. Desde que nuestra nación tiene uso de razón, se refiere a España, el toreo ha sido un elemento vertebrador de todas las clases existentes. La brújula de una sociedad, la española, que si de algo podía presumir incluso en sus años de mayor oscuridad, era de poseer un pozo indistinguible en lo referente a la cultura, un modelo a exportar a América y con el que atraer a propios y extraños. Es un artículo maravilloso que estoy subiendo al portal, te lo mando ahorita, doctor. Nada más al último, Sí, sí, la sí, frase. maravilloso. Hay que disfrutar y analizar esta edad de oro para tratar de alargarla en el tiempo e insuflar nuevos impulsos a una tauromaquia que sonríe como nunca. Dios, patria y torero. Fíjate Pues que, ver, ahí es interesante, está ¿Qué te escuchando la plaza parece? pública, está escuchando la plaza pública, porque si no, ¡Claro! no estaría ¡Qué respondiendo de esta interesante! manera. es interesantísimo. Hay que recordar que finalmente Zeus secuestra a Europa en forma de toro, ¿no? En forma de toro. Bueno, ¿quién más? Bueno, pues ya yo mi comentario final nada más es lo que hizo el gobernador, sí, desde luego, como lo dijo José Manuel, no puede decir que a todos los que se apellida tajantemente, sí, sino lo que realmente tiene él, la relación directa, Digamos a su primo sanguínea. hermano, a su hijo, ¿no? Exacto, A Los eso, ¿no? sí. sobrinos. Sí, ahora aquí el tema es que el Y tantos mensaje que años lo hace, esperar que llegara y ahora resulta que ya nos cerró el camino. sí, aquí el tema es que el mensaje se vuelve tan contundente que lo aprovecha para darle toda esa dimensión y para también buscar legitimarse también a partir de ese comentario. Porque también era innecesario lo que hizo Nacho Mier al decir que no es su primo cercano, ¿no? Eso también fue innecesario, ahí debió de ver, ahí se le fueron las Pero cabras a todo el Nacho, mundo pues no, sabe que no no había se necesidad. llevan, o sea que sí no es su primo cercano. Sí. Es su Sanguíneo, primo entonces esa es lejano. la parte. Ujú. Yo no soy nadie Primo para distante. juzgar. Primo Yo no distante, soy ¿no? nadie para juzgar. Simple y sencillamente hago el comentario. Simple y sencillamente no digo si uno u otro o por qué. ¿Alguna razón tuvieron para decir sus cosas? Pero fíjate, acuérdate que gramaticalmente son tres cosas: familiares, amigos y allegados. Eso es el nepotismo. Es decir, un amante es parte del nepotismo, por ejemplo, y ni siquiera va a llevar el apellido, por decirlo, ¿no? Aquí el asunto es que si te estás basando en una cosa para hacer requisitos, para ser alguna autoridad, pues tienes que basarte y entender como nepotismo lo que la ley está entendiendo como nepotismo, no lo que gramaticalmente se entiende, Pues sí. porque creo que venga especificado. No lo sé, no leí la ley, pero sé que hubo un problema ahí El para, mensaje fue para más cambiarlo de político, pasos. el Ujú. mensaje fue Imagínate, político. si el apellido hubiera sido López, híjole, qué friega, hermano. Sí. Medio país. Entonces, Anarquía. imagínate qué friega, compadre. Bueno, me despido, que tengan excelente semana. Pues aquí Un en este abrazo. estado hay varios de apellido Morales. Pues sí. Bueno, nos vemos la próxima semana. Un abrazo a Con todos. gusto. Cuídense mucho. Nos vemos.